Buenas tardes. Vamos a hacer una presentación de los resultados preliminares de una investigación que estamos llevando adelante con un grupo multidisciplinario de la Universidad de la República. Investigación que fue financiada por la ANI dentro del Fondo Sectorial de Energía. Mi nombre es Héctor Seco, soy sociólogo, integro este equipo junto con otros investigadores y docentes que voy a presentar seguidamente. El proyecto se denomina Incorporación de nuevos productos y los servicios energéticos por parte de los hogares en Uruguay. Lo que se propone es hacer un análisis desde las motivaciones que fundamentan esas decisiones y el impacto de las políticas públicas en las mismas. El equipo está encabezado por los responsables, el profesor Dr. Luis Leopold y la licenciada Dani Freira. Le integramos además Héctor Seco, Lercy Barro, Jorge Peloche, Cintia Bufa, Rosina Rey y Valeria Cedrés. Como asesores técnicos colaboraron Manuel Caldas y Eliseo Cabrera, y participaron un grupo numeroso de estudiantes a lo largo de los 2 años que lleva desarrollado el proyecto, de la licenciatura de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y de la licenciatura de Psicología de la Facultad de Psicología. Con ellos hemos llevado adelante el trabajo teórico y de campo de la investigación mencionada. ¿Qué es lo que se investiga? No es una propuesta de investigación técnica. El Fondo Sectorial de Energía tiene también un área social dentro de la cual nos presentamos. Por lo tanto, a veces llama la atención que participen psicólogos y sociólogos dentro de esta investigación. Bueno, lo que se estudia son las motivaciones que llevan a las personas a incorporar nuevos productos energéticos en los hogares. Y nos centramos en el proceso de toma de decisiones. El pretexto, digamos, para fundamentar la pertinencia del proyecto tuvo que ver con la evaluación de los alcances del Plan Solar, que lanzado en 2012, con intento de difundir el uso de paneles solares para generar agua caliente sanitaria, tuvo una limitada repercusión. También estudiamos otras tecnologías, como las basadas en GLP o la licuado de petróleo para calentar agua, pero no nos vamos en este caso a dedicar a presentar esa parte de la investigación, dado que aún no hemos reseñado las conclusiones. El objetivo es aportar la comprensión del complejo conjunto de razones por las cuales las familias deciden la incorporación de nuevos productos energéticos y cómo influyen las políticas públicas de promoción, con el objetivo de colaborar a construir líneas de acción en relación con la temática planteada. La metodología fue de carácter cualitativo y las actividades realizadas consistieron en encuestas telefónicas realizadas a través de un formulario electrónico a listado de clientes suministrado por empresas proveedores de equipos. Entrevistas a usuarios y agentes de la sociedad civil que han sido activos en el área, entrevistas y encuestas a usuarios de complejos de vivienda, de Mevir y Fuquan, y se formaron grupos de discusión con usuarios y técnicos en torno a la temática. Es de reseñar que el trabajo de campo estuvo atravesado por la pandemia, lo cual generó una serie de modificaciones, problemas que hubo que resolver, en tanto una cantidad de actividades que estaban planteadas de carácter presencial en el interior del país, en las viviendas de interés social, en otros lugares quedaron limitadas en sus posibilidades logísticas de ser realizadas en ese marco, por lo cual hubo que reinventarse, digamos. Eso llevó a un uso intensivo de las encuestas telefónicas que tienen, digamos, otros criterios de validez, otras dificultades para obtener respuestas, pero bueno, desarrollamos de cualquier manera un vasto trabajo de campo. En cuanto a algunos elementos teóricos que fundamentan el trabajo, que tienen que ver con las especializaciones en psicología social, bueno, ahí se trabajó mucho sobre los primigenios trabajos de Kurt Lewin en la década del 50, relacionados con los hábitos de consumo, o sea, cómo se construyen los hábitos de consumo en las familias de determinados productos y cómo se modifican esos comportamientos a partir de incentivos de políticas públicas. Estas investigaciones estuvieron motivadas o estuvieron contextualizadas en el marco de la guerra, el desabastecimiento de carne,
componente fundamental de la dieta de determinados grupos sociales, económicos, étnicos en Estados Unidos, y la indagación a través de lo que él llama los canales por los cuales se ofrecen los productos para la familia, canales a partir de los cuales algunas cosas se acercan y otras se alejan de la posibilidad de ser recepcionadas, y el rol que juega en las decisiones a tomar lo que él llama controladores o gatekeepers, o sea, aquellos que a partir de su ideología, sus concepciones, los espacios sociales que los rodean, la cultura del grupo al que pertenecen, son los que habilitan la decisión del grupo familiar, los que tienen, digamos, el poder de jugar un rol central para que, en el caso de la investigación que él realizaba, los miembros de la familia acepten la propuesta de quien cocina y quien hace las compras de incorporar en la comida otros elementos que no sea carne, que estos sean aceptados por el grupo familiar. A su vez trabajamos con la perspectiva de Kahneman, que tiene que ver con la explicación de las motivaciones que fundamentan las decisiones de los individuos en torno a un tema, las que no siempre pueden ser comprendidas desde el paradigma de la racionalidad absoluta o ilimitada. Y es ahí donde se empieza a construir toda una teoría de economía del comportamiento. Las heurísticas mentales, los atajos que empleamos para tomar decisiones, alivian la necesidad de procesar importantes volúmenes de información, bajan la carga cognitiva, acelerando así la velocidad de resolución de problemas y la toma de decisiones, especialmente en situaciones caracterizadas por altos niveles de complejidad. Él remite, Kahneman, a lo que denomina modo automático y modo manual de pensar y resolver. Es bastante intuitivo la comprensión. El modo automático tiene que ver con una memoria asociativa, con una respuesta rápida, contribuye a colaborar con la construcción de una interpretación razonable de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor rápidamente, apelando a una especie de sentido común, a lo que ya sabemos, a lo que nos dicen, a las experiencias que hemos tenido, a las primeras intuiciones. Bueno, explica así la heurística a partir de la cual construimos juicios sobre distintos tópicos. El modo manual, que se podría presumir que sería el más utilizado, no lo es en realidad. Es un modo que implica poner atención en todas las aristas de un problema, valorar alternativas, evaluar las consecuencias de una y otra definición. Si bien se tiende a pensar que las personas toman decisiones en función de este segundo proceso, múltiples experimentos dan cuenta que el sistema automático es el que está en forma continua, acelerando la forma en que operamos cotidiana y continuamente. Para abordar la temática, algunas breves precisiones sobre el contexto, el Estado, las políticas públicas. Bueno, hay que remitir en primer lugar a las profundas transformaciones en la matriz energética, que todos conocen, apoyada fundamentalmente en el desarrollo de la energía eólica, en menor medida en la biomasa y en mucha menor medida en la energía solar, las cuales en conjunto han desembocado en una matriz de carácter renovable que ha colocado a Uruguay en uno de los primeros lugares del mundo en este tema, y que le ha generado incluso un importante saldo de exportación de energía en los últimos tiempos, superando los problemas de déficit crónico que arrastrábamos desde el siglo pasado. Estos cambios de la matriz energética en el marco de una política trazada para varios decenios tenía 4 ejes: el institucional, el de la oferta, el de la demanda y el social. El institucional, que establecía un rol de diseño del Poder Ejecutivo y de conducción de las políticas públicas, articulando con actores estatales, privados y sociales, bajo un régimen regulatorio claro y estable. Claramente todos sabemos que es el régimen que ha permitido la instalación de los parques eólicos por parte de privados, la mayor parte de ellos con contratos a largo plazo en cuanto a las tarifas que se paga por la energía producida, y lo mismo con respecto a los grandes emprendimientos de las plantas papeleras que producen su propia energía y usted compra los saldos que éstas no utilizan. En cuanto a la oferta de energía, tenía planteado diversificar la matriz energética con base en energías renovables para disminuir así la dependencia y los costos del país. En cuanto a la demanda, se apostó a mejorar el uso de los recursos, impulsando cambios en los hábitos de consumo. Podríamos decir que estos cambios en los hábitos de consumo tienen que ver con distintas cuestiones que hacen a los hábitos familiares, en particular, bueno, el uso de elementos de bajo consumo, de comprar aparatos electrónicos con probada eficiencia energética, y también se podría incorporar acá la incorporación
de energías renovables producidas por los propios hogares, como puede ser el caso que estamos tratando en la energía solar térmica. Y en lo social se promovía el acceso a la energía a todos los sectores sociales. Algunos de los ejemplos que ponemos de Fugman y de Mevir podrían de alguna manera dar cuenta de este aspecto de las orientaciones de política pública con respecto al cambio de la matriz energética. Con respecto específicamente a la energía solar térmica o ST, bueno, vamos a señalar 3 o 4 cosas nada más de una vasta cantidad de resoluciones que se han tomado en ese plano. En primer lugar, en el 2006, la Dirección Nacional de Energía encarga un estudio a partir del cual se releva que el 37% del consumo de energía en el sector residencial está dirigido al calentamiento de agua, lo cual da cuenta de la importancia de abordar las fuentes con las cuales se produce la energía que tiene este destino. Luego se aprueba la ley solar, la 18585 en el 2009, la mesa solar se crea en el 2008, como impulsora de la energía solar. La mesa solar fue un espacio estatal, público, privado, institucional, social, mixto, de plurintegración diversa, que impulsó cambios normativos, legales, económicos, en cuanto a educación, formación, modificaciones en las reglamentaciones edilicias de distintas intendencias, coordinaciones con UTU para formar técnicos, participaba la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, distintas intendencias, la Dirección Nacional de Energía. Fue un organismo muy rico que funcionó varios años y que dio impulso. También participaban algunas ONG que impulsan el uso de energías amigables con el ambiente. Bueno, desde allí se impulsaron una cantidad de reformas normativas, inclusive la propia ley solar fue gestada desde ese espacio. En el 2012, UTE larga el plan solar de promoción de venta de estos equipos con algunos incentivos económicos que implicaban esencialmente la devolución en pequeñas cuotas mensuales de una parte de la inversión realizada, descontándole de la tarifa que se pagaba, y al mismo tiempo estableció una cantidad de garantías y requisitos para los equipos que eran admitidos para ser vendidos dentro de este plan. Los primeros resultados de encuestas con relación a, lo que decíamos, proceso de toma de decisiones de los usuarios, satisfacción, conocimientos. En primer lugar, las encuestas a usuarios compradores de equipos por el plan solar, mayoritariamente. En primer lugar, tenemos que decir que correspondían a un sector social medio alto. Ahí detectamos que más del 70% de los casos encuestados tenían más de 2 baños en su casa, lo que daba cuenta no solo del nivel económico, sino también de las altas necesidades de proveer de agua caliente a todos esos habitáculos sanitarios. Más de un 30% contaba con servicio doméstico, lo cual está por encima de la media nacional, y más del 95% eran propietarios, datos todos los cuales corroboran el carácter de que se trataba de un sector medio alto. La evaluación económica fue determinante en la mayoría de los casos, el 81%, siguiendo con el cuidado del medio ambiente, un 54%, y un mayor confort, con mayores prestaciones, un 24%. Esto se repite en distintos formatos de personas entrevistadas en distintos conceptos. Es la búsqueda de ahorro económico en el consumo de energía eléctrica ante un uso abundante de la agua caliente sanitaria, la que promueve la búsqueda de fuentes alternativas. Acerca del proceso de información, la mayoría, el 60%, indicó que se habían informado en base a investigación personal. Esto da cuenta del bajo impacto de algunas iniciativas de publicidad que lanzó en su momento UTE para difundir la propuesta del plan solar. Parecería que la gente, por vía de los contactos personales o por vía de internet y la búsqueda con asesoramiento, concibe que ese fue el principal canal de información por el cual buscó completar elementos para unirse de fundamentos para las decisiones a tomar. Nosotros entendemos como primera conclusión en este aspecto que era un público que ya tenía la intención de instalar energía solar térmica, porque buscaba un ahorro energético, porque está dispuesto a la innovación, porque tiene capacidad económica para hacerlo, porque conocía y valoraba las energías renovables, y que el plan solar lo que hizo con sus incentivos fue
facilitar la decisión, pero no fue el canal principal, la razón principal, el motor principal que lo llevó a esa decisión. En las entrevistas a usuarios, bueno, se reiteran las mismas cosas, las entrevistas obviamente son más amplias, tienen más espacio para la espontaneidad de la respuesta, así que la gente explicite sus opiniones, se reiteran la valoración de los efectos económicos, se reconoce las mayores prestaciones, mayor cantidad de agua caliente, disponibilidad, hay confianza tecnológica. De cualquier manera, el cuidado ambiental también aparece. De cualquier manera, ya aparecieron con más claridad las dificultades registradas. Un difícil acceso a la información sobre los equipos, sus bondades, rendimiento, amortización, distintos tipos de cuestiones, proveedores, instaladores, dificultades que se podían encontrar en el proceso de instalación y escaso asesoramiento de parte de la propuesta oficial, en todo caso. El asesoramiento lo buscaron en empresas, técnicos, que, bueno, allanaron esas cuestiones, pero entendían que es un camino dificultoso y muy exigente en cuanto al tiempo que requiere el tomar contacto con una masa de información diversa, dispersa, bueno, de codificar cuáles son las fuentes más confiables. Por otro lado, el aumento de las exigencias para los equipos que eran reconocidos por el Plan Solar llevó a un encarecimiento notorio con respecto a otros equipos existentes en el mercado, lo cual también lo consideraban una traba. La no claridad sobre el tema de duración de los equipos y cuáles eran los procesos de mantenimiento que regían los mismos, y por otro lado, una percepción de que el retorno de la inversión inicial era demasiado lento, prolongado en el tiempo, y eran muy, digamos, menores las devoluciones que UTE hacía. Como verán, ahí hablamos de un público socioeconómicamente de un extracto medio alto. Buscando diversificar públicos, generamos iniciativas hacia Mevir, que conocíamos que se habían hecho instalaciones en algunos barrios de Mevir, y hacia Fupan, con la cual UTE firmó un convenio para la promoción de esta iniciativa. En el caso de Mevir hicimos una encuesta presencial en un momento que la pandemia nos dio una pausa, visitamos la ciudad de Solí de Mataojo, en 2 barrios de 86 casas, que están construidas en su periferia, y en las cuales se aloja, bueno, el personal típico de las casas de Mevir, personal que trabaja en la zona rural o semirural, donde hay determinado tipo de vulnerabilidades a las cuales el proyecto Mevir de largo desarrollo en el país atiende. En estas casitas el paisaje era de paneles solares instalados en todo el barrio, más de 80 casas. Las casas estaban diseñadas con una losa de hormigón en un sector que permitía acondicionar el panel solar y con las bajadas sanitarias previstas para el acondicionamiento del mismo sin dificultades. Los mismos fueron colocados por la empresa que ganó la licitación para estos trabajos, la que se encarga también del mantenimiento. Esto hacía que la gente apareciera con conformidad con instalación y uso, porque en realidad era un tema que había quien se ocupaba, aunque ellos no tuvieran conocimiento técnico sobre el mismo. En general, expresaron opiniones muy positivas con respecto a tener agua caliente siempre. No había énfasis en el carácter renovable de estas energías. Aprecian sí el beneficio en calidad de vida, casas modestas, con muchos niños en particular. Las mujeres que nos atendieron, fue un día de semana, la encuesta, la mayoría fueron mujeres, destacaban el tener agua caliente en la cocina, previsión que ahí se tomó y que entendían como muy importante y de alguna manera una novedad en su estilo de vida. Dentro de sus motivaciones resaltaron el bajo consumo eléctrico, con relación a lo cual, bueno, hay que tener en cuenta que de cualquier manera tiene una tarifa subvencionada dada las condición económica, por lo tanto no tenemos muy claro ahí el ahorro, cómo se entiende ese ahorro. Pagan globalmente una tarifa baja eléctrica. De cualquier manera, en esa tarifa está incorporado un pago mensual por los equipos, a los cuales tuvieron que aprobar cada uno de las personas su conformidad con la recepción de los mismos, y contra el cual hacen un pago mensual durante varios años,
que en una cuenta muy rápida que hicimos en ese momento daba cuenta de que terminarían pagando aproximadamente unos $300 por los equipos. Bueno, básicamente es esto, en el caso de Mevir. En el caso de Fugban, hay un convenio del año 2014 que preveía reintegros económicos a cargo de UTE, a partir de la instalación de paneles de energía solar térmica. Realizamos 3 actividades hasta el momento: una entrevista colectiva con el equipo técnico de Fugban y 2 encuestas en 2 cooperativas que realizaron instalaciones de energía solar térmica. Logramos dar cuenta o relevar que son 4 cooperativas fueron las que se acogieron al convenio, lo cual nos llamó mucho la atención. Ellos nos explicaron que el convenio era difícil de explicar, que la presencia de UTE, bueno, no siempre era suficiente la cantidad de veces necesaria para convencer a los institutos técnicos o a las asambleas de cooperativistas de que incorporaran esto a los proyectos. En algunos casos esto implicaba algunos costos adicionales. Las cooperativas en general se manejan con fondos restringidos que apenas le dan para cubrir las obras de las viviendas propiamente dichas, y cualquier costo adicional tiene que ser solventado por los propios usuarios, lo cual no es sencillo. Hablan en las cooperativas, luego nos hablan de escaso asesoramiento, le llegaron los equipos, a veces no vino ni siquiera la empresa que los vendió, UTE vino una sola vez. Nadie sabía muy bien, un idóneo que alguna vez había colocado uno en algún lugar o que hacía instalaciones sanitarias, empezó a armarlos, al final los armaron ellos mismos. Bueno, funcionan, algunos se quejan de que funcionan más o menos, están muy contentos, pero no todos están satisfechos con el funcionamiento, algunos no lo entienden demasiado. Parecería que hubo cierta lejanía de la asesoría técnica, tanto de los institutos como de UTE, para que todo esto pudiera funcionar más fluidamente y las opiniones fueran más unánimes en cuanto a la valoración positiva. En concreto, vimos en una cooperativa que pueden visitar, Bergamo Castiglioni, Covin 1, que el caño de agua, recién inaugurada, ¿no? Hace un año, el caño de agua de alimentación de los equipos fue colgado por afuera del edificio porque no fue previsto en la instalación. Eso nos parece un elemento bastante contundente en cuanto a las dificultades del proceso, de la logística por el cual se va avanzando desde conocer un tema, unirse elementos, decidir colectivamente sobre él, proceder a su ejecución y luego hacer uso del mismo. Opiniones diferentes o más abarcativas o desde otro ángulo recogimos en actores muy presentes en la mesa solar. Podríamos decir actores, empresas, sociedad civil, que se resumen en 2 o 3 frases. La primera es: el Estado siempre fue atrás. Se entiende que la mesa solar es una creación fundamentalmente a iniciativa de la sociedad civil, de distintas instancias, ¿no? Sociales, ONG, empresas, instituciones educativas que impulsaron este espacio para desde ahí, junto con la Dirección Nacional de Energía, promover iniciativas legales, iniciativas económicas, iniciativas culturales, de capacitación, de difusión, para incentivar el uso de la energía solar. No aparecía el Estado, la política energética, a la vanguardia de este tema. En realidad, daría la sensación, por lo que decíamos al principio sobre la reforma de la matriz, que en la mira central, en la lupa central de esa política, terminaron quedando básicamente la energía eólica, en un segundo plano la biomasa, es muy rezagada la energía solar, con alguna presencia de fotovoltaica, con alguna presencia de energía solar térmica que todavía incide muy poco en la matriz de producción energética del país. Sostienen que las iniciativas de política pública orientadas a desarrollar la ST han sido débiles, carentes de objetivos ambiciosos, fragmentadas en cuanto a su implantación, sin seguimiento ni controles para superar fragilidades. A modo de ejemplo, nos costó mucho encontrar por escrito cuáles eran las metas del plan solar. Aparentemente terminaron siendo unos 2.000 equipos, que parece una meta muy pequeña para un desarrollo que duró 8 años y que apenas se cumplió con un avance muy lento, muy lento, muy lento. Otra frase que de alguna manera diagnostica la situación es la expresión de que se hizo una ley para calentar agua residencial en lugar de una ley de promoción de la energía solar.
con todas las posibilidades que la energía solar tiene para, en el marco de un pleno desarrollo, utilizarse en espacios de producción, en particular en distintas áreas, por ejemplo, para secar madera o arroz, o en otros usos, en la lechería o en otros lugares, y bueno, esa apertura a otras áreas podía haber dado lugar a una sinergia mayor entre innovadores, emprendedores, empresas, investigadores, que generara no solo la difusión de productos importados, sino la fabricación nacional de insumos, de equipos, ¿por qué no?, que también se han fabricado en el país, y de otro tipo de equipos que se encuentran en energía solar, todo lo cual redundaría en una difusión capilar, digamos, en la sociedad, que promovería un cambio cultural a la hora de mirar la energía solar, lo cual en todo caso, a la hora de pensar en los hogares instalando este tipo de productos, bueno, estaría ubicado en un marco cultural, de contexto, de conocimiento por parte de allegados, amigos, vecinos, barrios, y eso hubiera generado una difusión mucho mayor frente al caso de iniciativas individuales aisladas, como fue en realidad lo que sucedió, y el caso número. Para corroborar, digamos, el impacto económico, para corroborar esa percepción que la gente tenía de que era difícil evaluar el ahorro, aunque había estado en su mira cuando tomaron la decisión, y dado que contábamos con ingenieros, en particular con el ingeniero Manuel Caldas en el equipo, idóneos en esta temática, ensayamos un prototipo que durante un año se probó con todas las mediciones de los sensores correspondientes, que los técnicos sabrán mejor que yo, para llegar a evaluar el consumo de una familia tipo de 3 personas, con un calentador solar arriba del techo, conectado a un calefón de 30 litros, que a su vez tenía un control inteligente, y llegamos a la conclusión, a partir de usar el periodo de un año entero, por lo tanto atendiendo a las diferencias de verano-invierno en cuanto a caudal solar, a 0,476 megavatios, lo que en términos económicos se traduce, o se traducía el año pasado, cuando hicimos las cuentas, en unos $190 mensuales, lo cual nos llevó a la conclusión de que el ahorro esperado no es de una índole tal que pueda por sí mismo impulsar la inclusión en una fuente de energía alternativa, con la complejidad de asuntos que hay que resolver y los desafíos que hay que abordar. Parece difícil de evaluar incluso si se obtiene o no ahorro, dado las fluctuaciones que tiene en el año la tarifa eléctrica, los consumos de los hogares en verano e invierno, una serie de elementos, y la cuantía del ahorro que llegamos a evaluar. Sin embargo, en el cuadro siguiente vamos a mostrar cómo, extrapolado a una escala significativa de hogares, este ahorro, que parece menor en el caso de una vivienda, podría haberse transformado en muy significativo a escala país. Se hizo un ensayo a partir de los datos del INE, que implican el conocimiento de cuántas viviendas de este tipo existen en el país, que serían un total de 188.907. Lo probamos en distintas escalas, aplicar al 25, al 50, al 75 o al 100% de la vivienda el criterio de la implantación de un panel solar y el cálculo proyectado del ahorro que habíamos establecido. En el caso de llegar al 100%, 188.000 viviendas, que parece mucho, pero en realidad en una escala de desarrollo de gran impulso de las energías renovables no sería tanto, se lograrían 17 GB de ahorro, lo cual implica el 12 GB de ahorro, lo cual implica un 17% de la generación térmica generada en el año 2020, lo cual da una idea de los impactos que puede tener en la matriz energética el impulso masivo a este tipo de energías. Entrando a los sesgos, a las cuestiones psicosociales, a los sesgos cognitivos, como decíamos al principio, bueno, acá vamos a mencionar 4 o 5 de ellos, que a continuación vamos a explicitar un poco mejor a qué refieren cuando los remitimos a la problemática específica que estamos mencionando. En realidad están extraídos de investigaciones accesibles en la literatura académica relativa a economía del comportamiento, investigaciones realizadas en países del hemisferio norte. Denominamos algunos, hay una cantidad de estos
sesgos que aparecen en los procesos de toma de decisiones y que de alguna manera desvían de la conducta esperable racional. El de mantener el statu quo, o sea, mantener haciéndose lo mismo que uno hace, o sea, mantener la costumbre de comprar un calefón y enchufarlo para suministrar agua caliente sanitaria. El de los costes hundidos tiene que ver, bueno, con que quien ya hizo eso tiene que cambiar, alterar, incurrir en otros costos para incorporar otro sistema. Bueno, pérdidas y aversión al riesgo, el riesgo a perder, el riesgo que se incluye con lo que ya se amortizó, pero por otro lado, lo nuevo que se pone, que no se tiene total certeza ni de las prestaciones, ni de la eficiencia, ni de la duración, ni de la recuperación del ahorro. El descuento temporal y espacial, bueno, esto tiene que ver con que la gente tiende a priorizar más una pequeña victoria a la corta que una gran victoria a la larga. Un pequeño ahorro a la corta que un gran ahorro prometido a largo tiempo. Está muy estudiado en comportamientos de diversos grupos sociales esta conducta. Y el sesgo de disponibilidad, bueno, tiene que ver obviamente con la disponibilidad de información, disponibilidad de los equipos, disponibilidad de instaladores, disponibilidad de insumos, disponibilidad de técnicos de mantenimiento, disponibilidad de distintas cuestiones que podríamos resumir en datos e información a la hora de estar seguro y tranquilo de la decisión a tomar y las implicancias que tiene. Los sesgos destacables que encontramos en concreto en los procesos de toma de decisiones relevados, ya ahora no ya en función de la literatura, sino en función de las respuestas que encontramos en las encuestas, entrevistas, hechos a distintos sectores sociales, incluso a distintos públicos. En cuanto a mantener el statu quo, bueno, se pudo verificar que resolver la instalación y la compra de un equipo tiene un alto grado de complejidad. Intervienen múltiples factores, esto genera una sobrecarga cognitiva y una sobrecarga de elección. Hay que buscar, como decíamos, equipos, proveedores, financiación, instaladores, bueno, resolver una cantidad de problemas que se generan con las modificaciones que requiere una vivienda que no está prevista para esto, para poder aceptar un equipo y funcionar. El atajo mental de la simplicidad lleva, en la mayor parte de los casos, a incorporar un calefón eléctrico o a reincorporarlo si este ya no está más en uso, o a cambiarlo por uno más grande si no da el caudal que aporta a las necesidades de la casa. La tendencia normal es a quedarse con lo conocido. En cuanto a las pérdidas y aversión al riesgo, bueno, existen rasgos varios a afrontar. La calidad de prestaciones del equipo solar, que no se conoce, los costos y riesgos de la instalación, siempre con algún imponderable, ¿no? La imprevisibilidad potencial del ahorro a obtener, como decíamos, puede haber una estimación, pero hay que probarla, hay que verla en la práctica, cómo funciona, hay que ver si es perceptible. Ya vimos que no es tan fácil eso. La necesidad de hacer por el plan solar una inversión, acá decimos 10 veces mayor que un termotanque clase A. Esto puede variar, pero es una inversión que no baja de $1.500 para cualquier tipo de equipo, y hay otros más caros todavía. Todos estos factores, como decimos, remiten a asuntos sobre los cuales los usuarios declararon estar escasamente informados y con escasa garantía de respaldo que aseguren que esos potenciales riesgos diversos y no menores no lo afectarán o podrán ser cubiertos. En cuanto a los costes hundidos, o sea, las instalaciones ya realizadas, los equipos que están en funcionamiento son inversiones que ya hicieron, por lo cual mantener el curso de acción es más probable que adoptar un cambio en función de un beneficio esperado. En los planes lanzados, estos factores no están compensados por ningún incentivo para quien cambie. En este caso, incluso ahora se ha vuelto al compra eléctrico, compra electrodoméstico clase A. Bueno, está más incentivado con algunos beneficios el comprar aparatos de consumo eléctrico, y no hay previsión de compensar en forma enérgica, digamos, la asunción del riesgo de cambiar. En relación con el descuento temporal y espacial, bueno, se otorga menor valor a los beneficios que están alejados en el tiempo. Esto es una tendencia que claramente ha aparecido en muchísimos ensayos de campo relacionados a muchas conductas colectivas e individuales, y en este caso justamente, digamos, el proyecto aleja en el tiempo la devolución económica, incluso, como vimos, la magnitud de la misma es discutible o no fácilmente perceptible.
Y por último, en cuanto al sesgo de disponibilidad, se trata de confrontar la accesible, sencilla y confiable información sobre termotanques eléctricos certificados con las distintas clases A, B, C, frente a la compleja e incluso tal vez menos confiable, por lo menos por ahora, información sobre la energía solar térmica. Para decirlo en pocas palabras, ponemos el ejemplo del laboratorio de Salto, diseñado para, entre otras cosas, dar certificados de eficiencia a los equipos que se importan o los que se construyen en el país. Bueno, ni un solo equipo ha pasado por ese laboratorio para ser certificado. Se venden con sus certificaciones de origen que no siempre están disponibles, no siempre son claras, no siempre son tan confiables como en este caso nuestro, que estamos acostumbrados a trabajar con la del LAN. 3 o 4 pequeñas aproximaciones a conclusiones, en suma, como le decimos, todavía ni siquiera son conclusiones definitivas. Las sistematizaciones de entrevistas y encuestas dan cuenta de que el proceso de apropiación de las tecnologías de energía solar para calentar agua ha sido un camino con no pocas dificultades para aquellos que han tenido la intención de transitar. Las políticas públicas, según surge de la opinión de los actores referenciados, carecieron de transversalidad, o sea, estar muchos organismos implicados en las mismas, hubo esfuerzos esporádicos y algunas coordinaciones menores, como las que mencionamos entre UTE y MEVIR, o entre UTE y FUCMAN, casi siempre descansando sobre la espalda de UTE. Carecieron de continuidad, carecieron de capacidad de seguimiento y control de indicadores de evaluación de impacto. Ustedes piensan que se alcanzó a 2.000 equipos en casi 8 años. En realidad es evidente que el alcance es muy limitado y que no hubo en el camino, bueno, medidas de análisis, seguimiento, controles, modificación de los incentivos, estudio de los problemas como para alcanzar objetivos mayores. La disponibilidad de información segura y adecuada tampoco estuvo, los incentivos no se evaluaron como los necesarios o adecuados, y no hubo cobertura de riesgos planteada. Todas estas cuestiones dan cuenta de un terreno de alta complejidad para el posible interesado, dado que además la decisión sobre el mismo, los posibles errores, afectan la vida cotidiana en un asunto en el cual equivocarse es oneroso, no solo desde el punto de vista económico, sino en cuanto a las dificultades para las prestaciones cotidianas, con el agua caliente que se requiere. Por otra parte, aquellas iniciativas que, como los casos de MEVIR y FUCMAN, pudieron haber apuntado en escala colectiva a amplificar el efecto y la difusión, solo con el hecho de ver las viviendas todas cubiertas de paneles solares en el mismo bloque de viviendas, en el mismo barrio, da un efecto visual de contagio muy importante. Sabemos que fueron, evidentemente, por lo que pudimos relevar, escasas y aisladas las veces que estas iniciativas se pudieron concretar en espacios de este tipo. Y por último, resulta relevante proseguir investigando en torno a cómo una promoción de la energía solar que fuera más allá de su uso para calentar agua en los hogares podría generar un entorno innovador que diera cuenta del uso potencial en áreas diversas de la sociedad y la producción, impactando así en la creación de entornos innovadores que dieran lugar a generación de empleo de calidad, producción de insumos nacionales, difusión de una cultura de innovación en lo que hace a la producción autónoma o semiautónoma de energías a base renovable, y que pudiera a partir de eso generar una difusión capilar de un cambio cultural que generara un impacto de otras dimensiones en la sociedad, donde hoy el cambio de la matriz podemos decir que tuvo como apoyatura principal y decisiva los macroemprendimientos coordinados desde el Estado y no las iniciativas desplegadas desde espacios diferentes, diversos, colectivos o individuales de la sociedad civil, en un debe que todavía está para realizarse y que tiene mucho que ver con la calidad y el confort de las viviendas que habitan los uruguayos. Muchas gracias.